Buenas tardes, miren, soy el doctor Carlos Romano. Me conocen muchos muchachos por mi larga trayectoria en las universidades. Yo inicialmente hice la especialidad de anestesiología en el Centro Médico Nacional, especialidad que ejercí durante aproximadamente 6-7 años. Posteriormente estuve a cargo de la unidad de medicina de emergencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara durante 20-25 años. Al mismo tiempo inicié la unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente. También estuve 20, 25, 30 años a cargo de la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado aquí en Guadalajara. No digo el nombre porque no viene al caso, pero estuve y ya me retiré. Estas pláticas es una inquietud que tengo de aportar un poquito, en especial al médico joven, al médico que está empezando o al médico general o al colega que le interese. No son clases ni le voy a enseñar absolutamente nada, es mi experiencia. Y yo creo que es una buena experiencia porque yo tuve cerca de 30,000 o 40,000 maestros. ¿Por qué digo esto? Porque cada enfermo es un maestro para nosotros, cada enfermo nos enseña algo. Entonces el acúmulo de tantos miles y miles de maestros que tuve, pues me dan quizá la capacidad de poder llevar a cabo este tipo de pláticas. Entonces voy a tratar de hacer una plática con ustedes cada semana. Voy a tratar de exponer casos clínicos para que ustedes los estudien, saquen sus razonamientos, sus conclusiones, platicamos y resolver los casos. Vamos a empezar con la primera. Cómo abordar un enfermo que no está grave y otro, cómo abordar un enfermo verdaderamente grave. En el abordaje del paciente no grave, yo considero que es muy importante la metodología, el orden. Y este orden yo lo baso en 6 puntos básicos. 1. Una historia clínica adecuada y preguntar algunos antecedentes. La historia, como su nombre lo dice, es una historia, es un cuento, es una película que yo voy grabando en mi mente. Esa película tiene un inicio, va a tener una evolución y un final que no sabemos en qué va a acabar. Esa historia clínica nos va a dar una idea de qué puede tener el enfermo. Esos los llamamos diagnósticos presuntivos. Por lo que me platicó el enfermo, yo creo que puede tener amigdalitis, faringitis, gastritis, reflujo, qué sé yo. Podemos sacar muchos diagnósticos presuntivos. Puede que entre ellos esté el diagnóstico preciso o puede que no sea ninguno de ellos. No importa, tenemos mucho camino por recorrer. En cuanto a los antecedentes, yo considero que no hay que cansar al enfermo. Con 4 preguntas es más que suficiente, desde mi punto de vista. 1. ¿Ha tenido enfermedades serias o fuera de lo común? Y si las ha tenido, ¿cómo evolucionaron esas enfermedades? ¿Está bajo tratamiento o ha estado bajo tratamiento médico para algo? ¿Ha sufrido intervenciones quirúrgicas? Y si conoce algún problema de tipo alérgico. Yo considero que esas 4 preguntas son básicas. El segundo punto del abordaje son los signos vitales. Importantísimo este punto, ¿verdad? Muchas veces, muchos diagnósticos se nos van por no tomar atención en el análisis de los signos vitales. Obviamente vamos a analizarlos cuando estos están alterados. Entonces vamos a analizar las causas más comunes de un signo vital que está alterado. Hay causas de taquicardia, las más comunes, de bradicardia y de arritmias. Hay causas de polipnea y causas de bradipnea. Hay causas de hipertermia y causas de hipotermia. Hay causas de oliguria y hay causas de poliuria. Vamos a analizar todas esas causas y con eso vamos incrementando nuestros diagnósticos presuntivos. El tercer punto es una exploración física ordenada de la cabeza a los pies y consiste en lo que ya es clásico, que siempre nos han enseñado: inspección, palpación, percusión en ocasiones y auscultación. Enseguida nos vamos hacia abajo en los ojos. ¿Qué buscamos? Tinte ictérico o anemia en las palidez de las conjuntivas. Sigue oídos, nariz y garganta. El cuello, si hay ganglios grandes,
plétora yugular, si no es sentado a 45 grados o en posición de decúbito, el tiroides, luego sigue el tórax, si hay datos de insuficiencia respiratoria, o sea, tiros intercostales, diafragmáticos, supraesternales. El abdomen, distensión del abdomen, puede ser por aire, una perforación, un hilio paralítico, crecimiento del hígado, del vaso, del útero, del ovario, me da un aspecto de distensión del abdomen, o por líquido, ascitis o sangre, que buscamos en las extremidades, edema localizado o generalizado. Localizado una rodilla, pues un esguince, una fractura, es edema localizado. El generalizado, si es progresivo de los pies hacia arriba, pues es dato clásico de insuficiencia cardíaca. O el edema generalizado que inicia en los párpados, en el escroto, y luego se va distribuyendo a todo el cuerpo, pues falta de proteínas, típico del paciente nefrópata. Y luego, ¿qué más buscamos al último? En los dedos de las manos y de los pies, cianosis, por problema respiratorio. Eso es en la inspección. La palpación consiste en palpar los pulsos carotídeos, radiales, femorales y pedios. Muchas veces en un niño hipertenso, el solo palpar los pulsos y no detectar los femorales o ser más débiles que los radiales, te hace el diagnóstico de una coartación de la aorta, así de sencillo. Entonces, pulsos, abdomen y ganglios. El abdomen hay que explorarlo, siempre pensando qué hay dentro del abdomen, lo que estamos tocando, qué hay dentro del abdomen, pues para saber qué es lo que estamos tocando. Y luego palpar ganglios, ¿verdad? Cervicales, axilares, inguinales, ¿verdad? Muy importante. Ganglios móviles o ganglios fijos, peligrosos. Eso es en cuanto a la palpación. La percusión nos ayuda muchas veces, por ejemplo, en neumotórax, atención, es útil la percusión, se necesita tener el oído muy educado. Y luego viene la auscultación, que auscultamos los ruidos cardíacos y el ruido respiratorio. Enseguida el cuarto paso es el examen neurológico, la exploración neurológica. ¿Cómo? 1. Estado de alerta. ¿Está consciente o está alterado el estado de alerta o está francamente inconsciente? Las pupilas, que sean simétricas, de buen diámetro, que respondan a la luz, reflejos fotomotor. Los reflejos oculocefálicos que estén completos. Luego, ¿qué sigue? Bueno, ver sensibilidad y motilidad en los miembros. Puede haber monoplegias, paraplegias, cuadriplegias, sensibilidad y motilidad. Y por último, reflejos osteotendinosos, son importantes, y en especial el reflejo de Babinski. Tomando en consideración lo que acabamos de platicar, vamos a poner un caso clínico para que ustedes lo analicen. Esto tiene los dos primeros puntos, historia clínica, antecedentes y los signos vitales básicamente. Se trata de una muchacha, de una señorita de 25 años de edad que se va a casar en un mes. Esta niña, trabajadora, deportista, activa, anda muy nerviosa por el evento de la boda. Empieza a tener insomnio, se pierde el apetito, le da asco la comida, tiene ya 20 días con esto, muy nerviosa, y de 5 días para acá empezó con un dolor en el epigastrio, en la boca del estómago. No es un dolor intenso, es un dolor, dice, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Bien, esa es la historia clínica. Con esos datos vayan anotando qué creen que puede tener, para que establezcan sus primeros diagnósticos presuntivos. Bien, en cuanto a antecedentes, ¿ha tenido enfermedades fuera de lo común, enfermedades importantes? Ninguna. ¿Tratamientos para algo? Ninguno. ¿Cirugías, procedimientos quirúrgicos? Ninguno. ¿Alergias? No conoce si es alérgica a algo. Punto. Ahí terminaron los antecedentes personales. La causa más común es de alteraciones en los signos vitales. La vamos a platicar un poquito para que lo anoten. Recuerden, frecuencia cardíaca, taquicardia, puede ser por dolor
angustia, hipovolemia, hipoxemia, anemia, insuficiencia cardíaca o por algunos medicamentos. Son los más comunes. Bradicardia. La bradicardia, lo primero a descartar son los bloqueos de la conducción eléctrica del corazón, los bloqueos auriculoventriculares. Lo primero es tomar un trazo electrocardiográfico. Pero puede haber bradicardia por hipertensión intracraneal, por un trauma, por una neoplasia, un tumor. Puede haber bradicardia por un estímulo vagal en los hospitales cuando ponemos una sonda nasogástrica o estamos intubando a un paciente. Es un estímulo para los receptores del neumogástrico, del nervio vago. Hay un reflejo de bradicardia que inclusive puede ocasionar un paro cardíaco. Y también por medicamentos. Hay tantos medicamentos que se usan, los beta bloqueadores o bloqueadores beta adrenérgicos, que se usan para tratamiento de hipertensión básicamente. También me pueden dar bradicardia. Y las arritmias, lo primero a descartar en una arritmia es la fibrilación auricular, con su riesgo de formar émbolos, que si se sueltan de la aurícula derecha, pues se van al pulmón, una embolia pulmonar. Si se sueltan de la aurícula izquierda, pues al cerebro, un infarto cerebral, a las mesentéricas, a las femorales, ¿verdad? Pues son los peligros de la fibrilación auricular. Y luego vienen las extrasístoles ventriculares, que esas obviamente ameritan tratamiento o la ayuda del cardiólogo. En cuanto a la frecuencia respiratoria, tenemos la polipnea y la bradipnea. La polipnea puede ser lo que se llama taquipnea, respiraciones cortitas, casi siempre acompañadas de dificultad respiratoria, pues son problemas respiratorios, obstructivos, restrictivos o los que afectan la mecánica de la respiración. O puede ser una verdadera polipnea, respiraciones profundas sin problema respiratorio. Lo primero a descartar es el acúmulo de ácidos en el cuerpo. Básicamente la descompensación de la diabetes, una cetoacidosis diabética, es lo primero a descartar. Hay otras causas también de polipnea, ¿verdad? Pero básicamente la acidosis es lo más importante. Podríamos mencionar otro tipo de acidosis, la acidosis láctica, en fin, el acúmulo de ácidos me ocasiona que el centro respiratorio se estimule con los hidrogeniones y aumenta la frecuencia respiratoria. La presión arterial, hipertensión e hipotensión. La hipertensión se clasifica en primaria y secundaria. La primaria, la esencial del adulto gordito que fuma, que toma, el estrés, antecedentes familiares de hipertensos, pues es la hipertensión esencial. La secundaria, primero, coartación de la aorta. Generalmente son jovencitos, son niños hipertensos, en los cuales al palpar los pulsos arteriales, las femorales tienen menos intensidad que las arterias de la parte superior, de las radiales o las carótidas. Coartación de la aorta. Luego también otra causa de hipertensión son los problemas renales o renovasculares, congénitos o adquiridos. Y otras causas de hipertensión, bueno, pues podría ser algunos medicamentos. Es raro, pero puede ser por medicamentos. Luego tenemos la fiebre, hipertermia. Pues siempre nos habla básicamente de un problema infeccioso. ¿Dónde? Aparato respiratorio, desde la garganta hasta el pulmón, los alveolos, neumonías, etc. La otra sitio como punto de partida de un proceso infeccioso, el aparato gastrointestinal y sus anexos, hígado, vesícula y vías biliares. Y por último, el aparato genitourinario, en especial genitourinario en la mujer, en la mujer adulta. Y en las niñas, urinario, las infecciones recurrentes, siempre descartar problemas de reflujo en la edad pediátrica. Enseguida vienen los signos vitales, se los voy a dar. Trae una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una respiratoria de 28 respiraciones por minuto, presión arterial 110/70, temperatura 36,8 grados, y la orina, pues ella dice que está orinando bien. Ya tenemos un punto de partida para analizar nuestro caso. Entonces aquí nos veremos en la próxima plática, la semana que entra.